Presentamos en este video la osificación, es decir, el mecanismo por el cual se forma el tejido óseo. Nuestro organismo presenta dos métodos distintos para formar el tejido óseo: el mecanismo intramembranoso y el mecanismo endocondral. Como su nombre lo indica, cada uno de ellos utiliza como tejido precursor uno distinto. El primero utiliza una membrana de tejido mesenquimático o conectivo embrionario, y el segundo utiliza un molde de cartílago hialino, el cual irá sufriendo las modificaciones pertinentes. La osificación intramembranosa se presenta en los huesos planos de nuestro organismo, por ejemplo los de la calota craneana o los maxilares superior e inferior en parte del cuerpo y parte de la rama ascendente. Dijimos que el mecanismo intramembranoso se originaba a partir de una membrana de tejido mesenquimático o conectivo y como tal utiliza como células precursoras las células mesenquimáticas indiferenciadas. En el momento que comienza el mecanismo de osificación, se aglomeran esas células mesenquimáticas en el centro de la membrana, migran hacia ese centro de la membrana. Las células mesenquimáticas dispersan uniformemente en la membrana para comenzar a diferenciarse en células precursoras de osteoblastos y finalmente en osteoblastos. Esos osteoblastos comienzan a secretar la matriz orgánica del hueso, constituyéndose allí, en ese centro de osificación primario, un tejido denominado osteoide, el cual, como dijimos, presenta la matriz orgánica del hueso sin que haya sufrido mineralización. Luego comienza la mineralización de ese osteoide a partir de mecanismos que produce el mismo osteoblasto, transformándose en hueso, con su matriz orgánica desorganizada. Se llama hueso primario. Por acción de células resortivas, los osteoclastos, comienza la reabsorción y neoformación del hueso primario para transformarlo en un hueso más preparado para las cargas que sufrirá, un hueso más maduro, llamándolo en este momento hueso secundario, que presenta los sistemas de laminillas que ya estudiamos al estudiar el tejido óseo. Vemos en este esquema, en la parte superior, las células mesenquimáticas indiferenciadas aglomerándose en lo que mencionamos como centro de osificación. Esas células mesenquimáticas sufrirán diferenciaciones que las transforman en precursoras de osteoblastos y finalmente en osteoblastos que se disponen como empalizada para comenzar a secretar la matriz de osteoide, la matriz orgánica de hueso. Algunos de estos osteoblastos quedarán atrapados en el interior de la matriz, pasando a ser osteocitos. Luego, estos mismos osteoblastos participan en la mineralización de la matriz osteoide, transformándose en hueso primario. Por resorción de los osteoclastos, células gigantes multinucleadas, comienza a reabsorberse y luego será neoformado el hueso para transformarlo en hueso secundario, hueso que presenta laminillas en los distintos sistemas que ya estudiamos. Vemos en esta imagen más simplificada tres zonas distintas en el esquema de esta membrana mesenquimática. Una zona inicial en el que el mesénquima presenta sus células mesenquimáticas distribuidas uniformemente. Luego el centro de osificación o blastema óseo, esto es sinónimo de centro de osificación, en el que se aglomeran las células mesenquimáticas para comenzar su diferenciación en preosteoblastos, para luego diferenciarse en osteoblastos, que vemos en la tercera zona, dispuestos en empalizada
Esos osteoblastos comienzan a secretar la matriz osteoide, quedando algunos atrapados en el interior y pasando a llamarse osteocitos. Participan en la mineralización de la matriz osteoide, pasando a ser tejido óseo primario. Luego, en una etapa final, se producirá la resorción por parte de los osteoclastos, transformándolo luego en un hueso secundario con sistemas de laminillas. Con eso damos por terminada la explicación del mecanismo de osificación intramembranosa. Cabe aclarar que no por corto y simple que sea este mecanismo para entenderlo, es menos importante que el que desarrollaremos a continuación. Presenta una importancia mayor para nosotros la osificación intramembranosa, puesto que todo el maxilar superior y buena parte del maxilar inferior, huesos en los que desarrollamos nuestra especialidad, se osifican por este mecanismo. Pasando entonces a la explicación de la osificación endocondral, decimos que esta osificación, como su nombre lo indica, se origina a partir de un molde de cartílago hialino. Se presenta fundamentalmente en los huesos largos, como son los de las extremidades, y algunos otros huesos cortos, como son las vértebras, y en algunas partes específicas de otros huesos, como es parte de la rama ascendente, cóndilo, gonion, reborde alveolar y mentón del maxilar inferior. Dijimos que para que este mecanismo de osificación se desarrolle, tiene que existir un molde de cartílago hialino previo. En ese molde de cartílago hialino comienzan a ocurrir cambios relacionados con la falta de nutrición y oxigenación en ese molde de cartílago, que implica la muerte celular programada de las células que están en su interior, que son los condrocitos. Presenta entonces, inicialmente, hablando del hueso largo, un centro de osificación primario en lo que conocemos como diáfisis del hueso largo, en la parte central del hueso largo, y centros de osificación secundarios en los extremos del hueso, conocidas como epífisis. Persiste en el tiempo durante el crecimiento de ese hueso un disco de cartílago que no se diferencia en hueso en la unión entre la epífisis y las diáfisis, denominado disco epifisiario o metáfisis, diferenciándolo de la epífisis y de las diáfisis. Observándolo a microscopio óptico, se observan distintas zonas de cartílago que nos indican la secuencia de diferenciación que va sufriendo ese cartílago. En este esquema observamos el molde inicial de cartílago hialino, representado por este moldecito de color celeste, en el cual vemos que si bien presenta la forma del hueso al que va a dar origen, su tamaño difiere notablemente. Es un molde mucho más pequeño de lo que será el hueso finalmente formado. Como siguiente paso, en la zona de la diáfisis, la cubierta fibrosa que tenía ese cartílago hialino, que denominábamos pericondrio, sufre una modificación transformándolo en periósteo. Dijimos en su momento, cuando explicamos el pericondrio y el periósteo, que el pericondrio debía darle oxigenación y nutrición por difusión al cartílago, ya que el mismo no presenta irrigación, a diferencia del periósteo, que lo que le da al hueso son ramas de vasos sanguíneos, ya que el hueso sí presenta irrigación propia. Entonces, si al cartílago hialino le quitamos su pericondrio y lo reemplazamos por un periósteo, el cartílago que estaba nutrido por ese pericondrio, en lo que conocemos como zona de la diáfisis,
el tejido cartilaginoso que está en su interior irá sufriendo una muerte celular programada con pérdida inclusive de la matriz que la rodea. Eso es lo que ocurre en el siguiente esquema, en el que estamos viendo que el cartílago hialino englobado en ese periósteo de la diáfisis está sufriendo la muerte. Luego de que desaparecen los condrocitos y la matriz va siendo reabsorbida, va a ser invadido ese espacio que deja el cartílago por vasos sanguíneos que provienen del nuevo periósteo que se formó en esa diáfisis. Esto es lo que conocemos como centro de osificación primario. En una etapa más avanzada, comenzará a ocurrir algo similar en una de las epífisis, transformándose este en el centro de osificación secundario. A destiempo una de otra, ocurrirá más adelante el mismo mecanismo en la otra epífisis, transformándose este en un nuevo centro de osificación secundario. Centro de osificación secundario que, como dijimos, se forma más tardíamente que el otro centro de osificación secundario. Este será el proximal, el más cercano al cuerpo, y este será el distal, el más alejado del cuerpo en las extremidades. Dijimos que en el tiempo persiste un disco de cartílago que no sufre la transformación en hueso. Ese disco de cartílago llamado disco epifisiario o metáfisis es el que permite que se siga produciendo el crecimiento en largo de este hueso a lo largo de los años. Solo cuando se detenga el crecimiento por influencia hormonal, desaparecerá ese disco epifisiario como vemos en esta zona del esquema. Finalmente, un hueso terminado en una persona adulta no presenta ninguno, ni el proximal ni el distal, de esos discos epifisiarios. Esquemáticamente vemos a mayor aumento lo que va ocurriendo con el cartílago en el moldecito inicial de cartílago hialino. En el centro de osificación primaria ya ocurrió la muerte celular y van quedando los espacios vacíos con tabiques o trabéculas de cartílago hialino remanente. Esos espacios vacíos son los que serán invadidos por los vasos sanguíneos y por las células que traen esos vasos sanguíneos para que comience el mecanismo de osificación o formación de tejido óseo en ese centro de osificación primario. Mayor aumento, vemos las celdas que van quedando luego de que cada uno de los condrocitos dejara su espacio, su condroplasto vacío. Vemos en la zona de la epífisis el centro de osificación secundario que de manera radiada sufre el mismo mecanismo. Vemos en este esquema los cambios que va sufriendo el cartílago hialino a lo largo del centro de osificación. En una primera zona más cercana al disco epifisiario observamos cartílago normal, cartílago hialino que sí presenta actividad mitótica, pero la misma que observábamos en el cartílago hialino que no se relaciona con la osificación, es decir, presenta grupos isógenos de orientación espacial normal, sin presentar una bidireccionalidad, como si observaremos a continuación. La siguiente zona en la que observamos los condrocitos sufriendo mitosis bidireccionales, es decir, ubicándose uno arriba del otro, permitiendo el crecimiento de este cartílago a lo largo y no así a lo ancho. Esto
que conocemos como cartílago seriado presenta pilas de condrocitos similares a pilas de moneda que lo definen como un cartílago seriado. La siguiente etapa o zona del cartílago es en la que observamos esos mismos condrocitos apilados sufren hipertrofia por la falta de oxigenación y nutrición como parte de su muerte celular. A esa zona del cartílago en la que observamos los condrocitos hipertrofiados la denominamos también cartílago hipertrófico o hipertrofiado. Sin que todavía desaparezcan los condrocitos, observaremos cómo el cartílago hialino, aun siendo todavía basófilo, sufre una mineralización, una calcificación, sin que se transforme en hueso. No confundamos entonces calcificación con osificación. La misma matriz de cartílago con colágeno tipo 2, con abundante sustancia amorfa, sufre una calcificación, haciendo más difícil todavía la difusión de nutrientes y gases hacia el condrocito. Esta zona muy corta, difícil de diferenciar, es la que conocemos como cartílago calcificado, en la que finalmente desaparece el condrocito y pasamos a llamarla cartílago perforado. Luego de que desaparece el condrocito, invaden vasos sanguíneos que provienen del periósteo, trayendo células propias de la sangre y células que son recogidas desde el periósteo mismo, células mesenquimáticas que rápidamente se diferenciarán en preosteoblastos y osteoblastos. Esos osteoblastos comenzarán a secretar el osteoide, que luego mineralizarán para transformarlo en hueso primario, que luego será reabsorbido por los osteoclastos para que sea formado el hueso secundario. Toda esta zona en la que ya invaden células de la sangre y ocurren estos cambios es la que denominamos zona de osificación. Entonces, pasando en limpio a distintas zonas con sus cambios que observamos en el cartílago hialino, encontramos esta secuencia de zonas de cartílago. Una primera zona inicial de cartílago de reserva que presenta actividad mitótica sin orientarse bidireccionalmente. La siguiente zona nos mostraba una secuencia de condrocitos orientados bidireccionalmente formando la pila de monedas que hacía que lo llamáramos cartílago seriado. La siguiente zona presentaba esos condrocitos hipertrofiados, pasando a llamarlo cartílago hipertrófico. La siguiente zona era en la que observábamos esos mismos condroplastos hipertrofiados vacíos y la matriz cartilaginosa que rodeaba a esos condroplastos calcificada, más basófila, por lo que lo llamamos cartílago perforado o cartílago calcificado. Finalmente, a esos espacios vacíos, a esos condroplastos hipertróficos vacíos, lo invaden vasos sanguíneos, células de la sangre y células provenientes del periósteo, desarrollándose la siguiente etapa mucho más compleja, que es la que conocemos como zona de osificación. Recuerden no confundir calcificación con osificación, que son dos mecanismos totalmente distintos. La calcificación implica la mineralización de una matriz de cartílago, mientras que la osificación implica la desaparición de esa matriz de cartílago para ser reemplazada por matriz de hueso, matriz totalmente distinta en su composición química, con abundante colágeno tipo 1 y escasa matriz amorfa, a diferencia del cartílago que presentaba abundante matriz amorfa
y menor cantidad de fibras colágenas y de tipo 2. En esta preparación histológica en lente de campo observamos el cartílago hialino con sus distintos cambios que va sufriendo desde la zona más cercana a la articulación hacia distal, y diferenciamos claramente la zona de osificación que se ha visto invadida por células de la sangre y células provenientes desde el periósteo que observamos marcadamente eosinófilo rodeando a este hueso largo. Vemos entonces la diferencia, el contraste entre las distintas zonas que presentan matriz cartilaginosa y la última zona en la que desaparece la matriz cartilaginosa, invaden las células de la sangre y comienza a formarse la matriz ósea. A mayor aumento, a un aumento aproximado de 10 por, vemos toda esta zona en la que observamos condrocitos normales, esféricos, con algunos grupos isógenos que nos indican actividad mitótica sin presentar bidireccionalidad. A continuación, hacia la izquierda observamos la parte más distal de esta imagen en la que se presentan condrocitos aplanados que van apilándose uno encima del otro, constituyendo lo que conocemos como cartílago seriado. Todavía a más aumento observamos la zona de cartílago de reserva, con condrocitos esféricos, con algunos grupos isógenos sin orientación específica. En esta imagen observamos cómo los condrocitos van sufriendo una aposición, una disposición aplanada uno arriba del otro, constituyendo lo que conocemos como cartílago seriado. Sufren divisiones mitóticas, pero posicionándose uno arriba del otro, dándonos una imagen de células aplanadas dispuestas en un apilamiento. Esta es la orientación bidireccional que mencionábamos. A continuación, desde esta zona hacia la parte distal, comenzamos a observar que esos condrocitos, aún conservando esa disposición apilada, empiezan a hipertrofiarse, pasando a llamarse cartílago hipertrófico. En esta imagen, más desplazada distalmente en el molde de cartílago, observamos inicialmente el cartílago seriado, que pasa a llamarse cartílago hipertrófico, en el que observamos condrocitos muy agrandados en su tamaño, con gran cantidad de vacuolas en el interior de su citoplasma, demostrándonos que está sufriendo ese proceso de muerte celular. Finalmente observamos una fina zona en la que está ausente el condrocito, en la que la matriz cartilaginosa todavía existente presenta más basofilia que la que observábamos en el cartílago hipertrófico, a la que denominamos cartílago perforado o cartílago calcificado. Es tan pequeña esta zona porque rápidamente es invadida por las células que provienen del periósteo, por los vasos sanguíneos que provienen del periósteo, arrastrando por un lado las células propias de la sangre y por otro lado las células que provienen del periósteo, células mesenquimáticas que se diferenciarán en osteoblastos, que se dispondrán en empalizada para comenzar a formar la matriz de hueso.
Observamos también algunos cúmulos de glóbulos rojos en esos espacios que dejaron los condrocitos, que son los condroplastos hipertrofiados. Observamos también en esta zona de osificación la persistencia de esos tabiques de matriz cartilaginosa calcificada que presenta una marcada basofilia. Ya adentrados en la zona de osificación, observamos numerosos cambios y numerosos eventos que están ocurriendo en esta zona de osificación. Observamos la persistencia de tabiques o trabéculas de cartílago hialino calcificado que denominamos trabéculas de cartílago, diferenciables por la basofilia de su matriz. Alrededor de esas trabéculas de cartílago todavía existentes, como esta que observamos aquí, se empiezan a agrupar las células mesenquimáticas indiferenciadas para diferenciarse en osteoblastos, células más aplanadas de citoplasma marcadamente basófilo que se disponen a manera de empalizada, como los observamos aquí o como los observamos aquí, que luego comenzarán a sintetizar la matriz osteoide que observamos en esta zona, por ejemplo, de marcada eosinofilia, a diferencia de la matriz cartilaginosa que observamos todavía persistir aquí en esta zona, que todavía presenta basofilia. Entonces debemos diferenciar las espículas o trabéculas remanentes de cartílago que presentan basofilia de las nuevas espículas o trabéculas de hueso que presentan eosinofilia. Vemos en esta imagen los distintos componentes de las zonas de osificación. El periósteo, un tejido conectivo denso con una zona interna mucho más celular. Los vasos sanguíneos que invaden los espacios dejados por los condrocitos que sufrieron hipertrofia y muerte. La matriz de cartílago todavía persistente con coloración basófila. La matriz ósea ya formada de coloración eosinófila que alberga en su interior un osteocito atrapado dentro de la matriz. Los osteoblastos dispuestos en empalizada, aplanados alrededor de esa espícula de cartílago y de la matriz de osteoide que está siendo formada. Y observamos en esta zona una célula multinucleada con apenas 3 núcleos que se observan en este corte, que es el osteoclasto de citoplasma marcadamente eosinófilo. A más aumento observamos otro osteoclasto de citoplasma eosinófilo cuyo corte nos muestra apenas 2 de sus núcleos. Recordemos que es una célula gigante que puede tener entre 50 y 100 núcleos, que nunca puede ser observada en un solo corte de apenas 4 o 5 micras. Vemos en esta imagen en blanco y negro, con una inclusión no en parafina sino en resinas epóxicas, lo que nos permite una mejor conservación de la forma de las células, como la empalizada de osteoblastos se dispone alrededor de la matriz persistente de cartílago hialino para comenzar a formar el osteoide, que es la matriz orgánica del futuro tejido óseo. Con esto damos por terminada la clase de osificación.